o se queda en este tira y afloja de negociaciones con la OTAN y la Unión Europea. Y otro elemento fundamental que si quieres hablamos otro día, que es lo que está sucediendo en Estados Unidos alrededor de esas pequeñas centrales nucleares, ¿no? Para las grandes tecnológicas, que ven como no hay manera que en el plan establecido pueda funcionar energéticamente su proyecto. Pero, y entramos otro día si quieres, ¿no? En qué está sucediendo, quién está detrás y qué está moviendo, porque claro, ellos, energía nuclear, la que quieran, el resto ya tendrán sus estándares. Pero hay otro tema alineado a las grandes tecnológicas que va relacionado sobre todo con el complejo militar industrial. ¿Qué está sucediendo en esa relación de la justicia, ¿no?, de Estados Unidos con las grandes tecnológicas? Que empezó por Apple, que tuvimos hace un par de semanas o la semana pasada, creo que fue el entorno o el tema alrededor de Google, de Alphabet y de esa posible división en un futuro. ¿Qué es lo que está detrás? Bueno, yo creo que las bestias se han hecho demasiado grandes para ser controladas y ese es quizás el mayor problema que subyace aquí, sin perder de vista que estamos en un periodo electoral y, como bien sabes, pues es el momento de hacer este tipo de consideraciones, ¿no? Hemos estado mirando mucho a China, hemos estado mirando mucho esa injerencia de otros países, de esas compañías tecnológicas que nos dicen que nos están espiando, toda la polémica que ha surgido en torno a TikTok, en su momento también la polémica con Huawei, pero nadie está mirando a Silicon Valley. Es decir, quienes nos están espiando a los ciudadanos occidentales fundamentalmente son las tecnológicas de Silicon Valley. Tecnológicas de Silicon Valley que han estado trabajando estrechamente con el complejo militar industrial de Estados Unidos hasta que ha llegado un momento en el que es muy posible que lo estén controlando. Y esta es una de las mayores amenazas para la democracia. Recientemente en las elecciones, Meta en Europa ha comunicado, junto a TikTok, junto a Google y junto a otras empresas, han comunicado que han estado borrando y que han estado limitando el acceso a mensajes en las redes. Esto es profundamente antidemocrático. Ya lo sería si lo estuviera haciendo algún gobierno europeo, pero si es que encima lo están haciendo una serie de empresas extranjeras, en este caso norteamericanas, que están en nuestro territorio, espiándonos, ojo, de forma, si no legal, alegal, en connivencia con los servicios de inteligencia de nuestros países, que además colaboran con la NSA, como en su momento ya explicó muy bien Snowden. Entonces ahora, cuando aparece el tema de Google de que quieren trocearla, como desvelaba la agencia Bloomberg, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está buscando vías legales para dividir, sobre todo la matriz de Google, Alphabet, por considerar que opera en régimen de monopolio, pues empezamos a notar cómo esta película no la sabemos. Es decir, ¿qué pasó con Microsoft? Cuando en la década de los años 90, el pasado siglo, también estuvo en la diana de las autoridades, porque al final acabaron tirando la toalla. En el año 2001 tiraron la toalla. Se está haciendo mucho ruido con esto, pero lo cierto es que lo más probable es que el Departamento de Justicia no pueda lograr su objetivo y se limita a imponer una serie de cláusulas en los contratos, entre ellas las que obligan a la empresa a compartir datos con sus rivales. Sin embargo, lo que subyace aquí es el hecho de que Google se ha convertido en una bestia que ha crecido a los pechos del complejo militar industrial de Estados Unidos y que ahora el Pentágono y la Casa Blanca no pueden controlar. El genio ha salido de la lámpara. No hay forma de volverlo a meter en ella. Esa historia que nos han contado de que Google, hoy filial del grupo Alphabet, no surgió prácticamente de la nada, dos ingenieros, esto es completamente falso. Google fue impulsado por un tipo que se llama Eric Schmidt, que es un hombre destacado de ese estado profundo que toma decisiones y se mantiene con independencia de quien ocupe el despacho Oval, miembro de la Comisión Trilateral, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores. De hecho, algunos piensan que puede ser el sustituto de Kissinger como jefe de estas organizaciones. Y Google es uno de esos ejemplos, quizás el mayor de ese complejo militar, industrial y tecnológico del que suelo hablar a menudo, con esas líneas que se vuelven borrosas entre Silicon Valley y el Pentágono. El famoso buscador de Internet es una máquina de hacer dinero gracias a los anuncios y a los servicios en la nube, que son sus principales fuentes de ingresos. Pero si rascamos un poco en la superficie, vemos mucho más. Desde que este señor Eric Schmidt se puso al frente de la firma hace ya casi un cuarto de siglo, ahora ya está apartado, está realizando otros negocios, por cierto, está en Ucrania probando drones. Pues mucho antes de todo esto, los fundadores de la empresa, Larry Page y Sergey Brin, que son los oficiales creadores de Google, ya recibieron la visita de los señores de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, el DARPA, esta agencia que algunos consideran el cerebro del Pentágono, ¿no? Y es cuando llega Smith, cuando Google y la NSA, es decir, el espionaje norteamericano, caminan de la mano. Y a partir de 2010 llega un tipo que se llama Jared Cohen, procedente del Departamento de Estado de Estados Unidos, donde había ejercido de consejero de Condoleezza Rice y de Hillary Clinton.
En ese momento el Departamento de Estado estaba controlando Google. ¿Está ahora controlando Google el Departamento de Estado? Esas ONGs que cuelgan de Alphabet y que cuelgan de Google y que están sospechosamente siempre presentes cuando hay un cambio de gobierno en algún país en el que tiene intereses la inteligencia norteamericana, ¿está siendo manejado por el propio Departamento de Estado? Bueno, pues cada vez hay más dudas y cada vez hay más voces dentro del Pentágono, dentro de la Casa Blanca, que dicen que hay que meter en vereda a Google. ¿Es esto lo que subyace detrás de esta acusación? Seguramente no llegue la sangre al río. Aunque el Departamento de Justicia tuviera éxito y se troceara la empresa, que no crea nadie que va a desaparecer ese poder encubierto, simplemente se va a transformar. Es posible que cambie de manos, pero va a seguir realizando esa actividad que permite, en palabras, como decía el fundador de Wikileaks en su libro sobre Google, tiene un libro muy interesante sobre esto, Google hace muchas cosas en muchos países que la CIA no puede hacer directamente, y lo hace Google. Entonces, hace falta abrir un debate sobre todo esto. No podemos temer solo con razón a las tecnológicas chinas, porque puedan tener demasiado poder en nuestros países. Tenemos que quitarnos la venda de los ojos ante unas empresas que llevan desde que se crearon espiando sin tapujos a los ciudadanos del viejo continente y no lo hacen de tapadillo, sino en colaboración con los gobiernos de nuestros países. Y esto de vez en cuando lo sabemos cuando un espía pasa información, cuando salta una noticia, cuando Edward Snowden cuenta lo que contó, cuando leemos algunos correos de Wikileaks. Y el problema es que en lugar de dirimir responsabilidades cuando salen estos casos, pues apartamos un poco la vista y decimos, no, es que la empresa opera en régimen de monopolio. Si opera en régimen de monopolio, ¿por qué ha llegado a ese régimen de monopolio? Esa es la pregunta que nadie se quiere hacer, José Antonio. Y aquí en España vimos una crisis política importante.